su artículo del discurso, pues bueno, me gustaría que nos comentara un poquito más acerca de su concepto, ¿no? De adicción bueno, que si es verdad o es como que nada más discurso. Para poder responderla, es importante poder tener claro desde dónde me estoy posicionando para responder tu pregunta, ¿sí? Si yo tengo una formación positivista, si yo considero que la realidad es objetiva y es independiente de mí, quien la observa y quien la describe, tengo que asumir que hay una esencia de realidad factible de ser conocida por quien quiere conocerla, ¿sí? Ese es el fundamento básico epistemológico del positivismo, ¿sí? Y bueno, y a través de, obviamente, métodos objetivos, con neutralidad de parte de quien conoce, sin involucrar las propias creencias, todos los presupuestos del positivismo, ¿ya? Yo me formé como magíster en psicología social desde una mirada no positivista, ¿sí? Hay una gama de paradigmas no positivistas que en su conjunto se denominan paradigmas interpretativos, ¿sí? Y además, el más reciente de los paradigmas no constructivistas se conoce como construccionismo social, ¿ya? Es el más emergente, es el más reciente. Surge en los años 80, los libros que se consideran fundacionales de este paradigma, ¿sí? Y desde este paradigma se supone que la realidad es producto y efecto de construcciones discursivas, ¿ya? Y para ya ir más directo a responder tu pregunta, es muy importante entender cómo se define, cómo se concibe un discurso desde este paradigma. Un discurso no son solo palabras u órdenes de palabras cuyos significados se encuentran en el diccionario o en la sintaxis, en el orden de las palabras, ¿no? Como proponen las teorías lingüísticas tradicionales. El construccionismo social asume una postura lingüística pragmática, ¿no? Que se desarrolla en la filosofía pragmática de Oxford. Austin y Starley son algunos de sus principales fundamentos, pero también se asumen algunos otros fundamentos que provienen de la antropología, fundamentalmente en términos de entender el lenguaje como una praxis, como algo que hacemos, no como algo estático, no como una mera descripción o reflejo de la realidad. Cuando entendemos el lenguaje como algo que hacemos, ¿no? Cuando entendemos el discurso como el lenguaje en práctica, debemos asumir también que el uso de estos discursos tienen efectos de realidad. Es decir, el uso del discurso no es independiente de la realidad. El uso del discurso genera efectos de realidad. Por ejemplo, aquí, en esta interacción entre tú y yo lo que estoy haciendo a través del uso del lenguaje y de discursos muy específicos, estoy tratando de convencer de que la realidad se construye lingüísticamente. Estoy tratando de persuadir, ¿no? Estoy haciendo algo con el discurso. Bueno, ese es el fundamento básico. Entonces, yo no puedo entender ni el lenguaje ni el discurso como una mera descripción ni como un intento de reflejo lo más objetivo posible de la realidad, ¿no? Sino que tengo que entender el discurso en tanto articulaciones lingüísticas que tienen un efecto de realidad, como por ejemplo construir una descripción de un suceso como si fuese una realidad en sí, negando o encubriendo el hecho de que una persona está construyendo ese discurso desde una postura ideológica específica, ¿no? Por supuesto que también se asume que las posturas de quienes
son neutras. ¿Mm? Hay intereses económicos, políticos, ideológicos, académicos también, ¿no? Por ejemplo, mi intención podría ser defender el positivismo, para la cual voy a usar el discurso para cuestionar, ¿no?, el supuesto de que la realidad es discursiva, ¿no? Hay un interesante debate con respecto a este punto que es bastante citado en la bibliografía construccionista, que describe cómo los positivistas defienden sus concepciones objetivas de realidad con el argumento del golpe de mesa, ¿no? Supone que hay dos personas debatiendo, un positivista y un construccionista, ¿no? Entonces el positivista da un golpe de mesa. No sé si lo escucharon, un golpe de mesa. Entonces el positivista le dice al construccionista, demuéstrame que lo que acabo de hacer no existe. Acabo de golpear la mesa, ¿no? O un sonido, que hay una mesa y una mano que está golpeando, ¿no? Entonces el construccionista le responde, demuéstrame que lo que tú estás haciendo no es intentar convencerme de que la realidad es objetiva. ¿Por qué? Porque al golpear la mesa está usando un lenguaje no verbal, en este caso, acompañado de un lenguaje verbal, para tratar de convencer al otro de que la realidad es objetiva. Ese es un argumento que, como te digo, es bastante clásico en los libros construccionistas para tratar de mostrar de algún modo cómo usamos el lenguaje y los discursos con respecto, los discursos positivistas, para convencer de que la realidad es un hecho positivo. Y hay otro argumento que fue probablemente el que a mí primero me convenció, y que es un argumento que usa Jonathan Potter. Potter y Bertrand son quienes escriben el libro fundacional del construccionismo social, el primer libro reconocido desde esta corriente en los años 80 y donde desarrolla los fundamentos. Y Potter dice lo siguiente: ¿cómo puedes tú o cualquiera dar cuenta de un hecho sin usar el lenguaje? Ahora, un hecho existe con independencia de quien está tratando de dar cuenta de él. Y el hecho ocurre y nadie intenta dar cuenta de él. ¿Existe realmente? En la realidad social y psicosocial, evidentemente que no. Y al construccionismo social lo que le interesa evidentemente es la realidad social. O sea, la realidad no se entiende de otro modo sino es social. Así que bueno, es un tema bastante controversial lo que me preguntaste y podríamos estar discutiendo y debatiendo y es muy interesante y bien se van desarrollando los argumentos, pero no sé si te respondí. Yo creo que te dije más preguntas que respuestas. Pero igual de igual forma son justamente se van como complementando, como dicen, ¿no? Porque en muchos casos pues no siempre es como la respuesta como tal tiene que ser como tangente, ¿no? Sino que luego inclusive nos deja más preguntas, ¿no? De las que puede ser de como respuesta. Entonces, la otra cosa que le preguntaría sería como ¿qué opina usted desde su punto de vista, de lo que ha investigado acerca de la farmacolización en niños y en adultos? Tú estás pensando en los fármacos, en las prescripciones médicas, de remedio. A ti tú estás interesada, parece, en el tema de las adicciones, ¿no? Relacionaste con el tema del artículo que tú leíste. Mira, hay una interesantísima corriente psicoterapéutica basada en los supuestos construccionistas que se llama psicoterapia postmoderna. Kenneth Jergen es uno de sus principales representantes. No sé si está familiarizada, si conocen la psicoterapia postmoderna. No. Bueno, ellos son psicólogos clínicos con formación en construccionismo social de distintos países. Bueno, Kenneth Jergen es norteamericano y recientemente hay una corriente también doctora en esta línea muy interesante que están desarrollando sus trabajos desde Australia, ¿ya? Ellos sostienen que
que si la realidad es construida lingüísticamente, podemos también a través de ciertos discursos deconstruirla, cuestionar los supuestos de base, ¿ya? Que sostienen ciertas prácticas, por ejemplo, la medicamentación, ¿no? Con fármacos de alguna enfermedad mental, por ejemplo, adicción o cualquier otra, ¿ya? Uh-huh. Estoy tratando de recordar el nombre de un australiano, no me acuerdo el apellido en este momento. Bueno, ya me voy a acordar. Él ha desarrollado interesantísimos estudios acerca de cómo la terapia narrativa basada en las concepciones acerca del lenguaje pueden disminuir de manera muy importante síntomas como aquellos que consideramos propios de la enfermedad esquizofrénica, ¿sí? Uh-huh. Hasta el punto de eliminar la medicamentación. Pero estos tratamientos requieren el involucramiento de toda la familia, es decir, también hay una mirada sistémica en el abordaje de una problemática tan compleja como esta que estoy mencionando, que es la esquizofrenia. Yo creo que es un campo que se está recién abriendo, pero también creo que hay estudios que permiten fundamentar el supuesto de que hay muchas enfermedades que en la actualidad se están tratando con fármacos y que eventualmente podrían ser incorporadas a este otro tipo de tratamiento o terapias lingüísticas o narrativas y que permitirían eventualmente ir disminuyendo el consumo y el uso de fármacos. Por supuesto que este tema tiene un trasfondo mucho más importante a nivel de estructuras sociales, ¿no? Y es que la industria farmacológica mueve muchísimos millones de dólares a nivel mundial. La industria farmacológica es la segunda o tercera industria que mueve más dinero en el mundo. Después de las drogas ilegales, las armas primero, las drogas ilegales y luego la farmacológica, las drogas legales, ¿no? Entonces, evidentemente hay muchos intereses económicos involucrados acá en darle muchísima relevancia e importancia y un carácter de absoluta incuestionabilidad a los tratamientos farmacológicos, ¿no? Uh-huh. Sí, en su efecto, porque... Entonces, bueno, creo que con eso te doy mi opinión al respecto, ¿no? Yo creo que ya hay evidencia que nos permite pensar que es posible que las personas tengan una mejor calidad de vida mediante tratamientos basados en el uso del lenguaje y en las terapias narrativas. Exacto. Y otra pregunta que igual sería un poquito de la mano, como le comentaba, los neurocientíficos mencionan, ¿no?, que ellos analizan como tal los contextos, ¿no?, sociales del individuo para poder realizar el diagnóstico. Desde su punto de vista igual, ¿usted cree que realmente sí tomen en cuenta estos contextos o a lo mejor lo que les faltaría mejorar en este caso para poder realizar un diagnóstico? Tú te estás refiriendo a los terapeutas biomédicos, ¿no? Uh-huh. Bueno, los médicos son finalmente quienes recetan medicamentos. El psicólogo no puede hacerlo, lo cual me parece bien. Sí, yo creo que el médico hace una evaluación del contexto social de las personas, ¿ya? El problema ahí, tenemos otro problema, y que también es epistemológico, y es el modo en que consideramos el contexto social, ¿ya? Fíjate que mi primer trabajo fue en lo que acá en Chile se denomina Unidad de Alcohol y Drogas. Las unidades de alcohol y droga dependen del Ministerio de Salud, ¿no? Por lo tanto, el tratamiento que se prescribe a las personas que tienen consumo abusivo de alcohol y drogas depende de lineamientos que vienen del Ministerio de Salud. Entonces, cuando uno llega a trabajar a una institución de este tipo, lo primero que hacen es pasarte las orientaciones técnicas, ¿no? Y las orientaciones técnicas se basan
orientaciones técnicas que provienen del Ministerio de Salud, se basan en lo que denominan modelo biopsicosocial. Eso significa que considera los aspectos biológicos, los aspectos psicológicos y los aspectos sociales. No me imagino que en tu país debe ocurrir algo similar, y por eso es que es tan importante y tan fuerte la corriente positivista de enfoque médico en el estudio de la psicología, ¿ya? Bueno, este documento, cuando realicé mi tesis de magíster, de la cual surge el artículo que tú leíste, y me puse a analizar este modelo biomédico como un discurso, es decir, como una articulación de discurso proveniente desde distintas disciplinas, la biología, la psicología y la sociología. Bueno, me di cuenta de que los discursos como a la definición súper claros, basados en el paradigma positivista, perfecto. Te decía, el discurso biológico está clarísimo, sus fundamentos positivistas clarísimos, ¿está? El discurso psicológico es algo ambiguo, a ratos toma elementos de la psicología cognitiva, en otros ratos toma conceptos del psicoanálisis. Bueno, hasta ahí tiene cierta lógica, pero cuando comienzo a analizar el modo en que se entiende lo social, es donde surge el principal problema. El análisis de los discursos que se articula como modelo biopsicosocial para el tratamiento de adicciones en Chile, ¿no?, me mostró y me permitió demostrar que los discursos biológicos están claramente fundamentados en el modelo positivista, lo cual es esperable. En cambio, en la concepción de lo psicológico hay algunas contradicciones. Por ejemplo, hay momentos en que aparecen concepciones cognitivistas, momentos en que aparecen conceptos que son más bien psicoanalíticos, etcétera, pero dentro de todo es esperable. Pero al momento de analizar los discursos mediante los cuales construyen lo social, me encuentro presa de que la concepción de lo social se limita únicamente a la familia. Es decir, la consideración de las estructuras sociales o de la dimensión social más amplia no aparece, no existe. Por lo tanto, es una mirada de la familia como si fuese una burbuja flotando en el espacio, independientemente del contexto que ella se desenvuelve, se desarrolla, se forma como familia, etc. ¿Sí? Por lo tanto, cuando hablamos de lo social en la consideración de un diagnóstico médico, lo más probable es que ese médico esté considerando solamente a la familia. Yo tendría que tomar los discursos del modelo biomédico en México para saber si coincide con los hallazgos aquí en Chile, ¿ya? Ahora, este análisis que yo hice del modelo biomédico en el tema de adicciones es compartido por otros investigadores que también analizaron los discursos sobre adicciones en Chile, entonces no solamente un hallazgo mío, ¿no? Por eso, sí, hay que tener cuidado, ¿no?, cuando el profesional dice, no, pero es que estamos considerando el contexto social, está entendiendo por contexto social. La familia es el contexto familiar, no es el contexto social. ¿Entiendes? Y por otro lado, lo que habría que considerar también, si queremos incorporar estas miradas lingüísticas y discursivas en los tratamientos, hay que considerar cuáles son los discursos que los familiares entregan a su familiar con dificultades, ¿no? El paciente índice, ¿no? El que hace el síntoma del problema familiar. ¿Con qué discursos la familia está construyendo a ese integrante de la familia? Por ejemplo, cuando la familia dice, lo que pasa es que este niñito no tiene conciencia de lo que hace.
el discurso de la falta de conciencia es un discurso muy frecuente cuando hablamos de adicciones o de comportamientos no deseados desde el punto de vista de la sociedad establecida, es que no tienen conciencia de lo que hacen, ¿no? El discurso de la falta de conciencia tiene un efecto de realidad muy potente. Y Juanito no tiene conciencia de lo que hace, ¿no? Y hay otras personas que están de acuerdo conmigo en lo que yo estoy planteando. Esto justifica la toma de acciones y medidas de parte de quienes rodean a Juanito. Por ejemplo, decirle qué es lo que debe hacer, prohibirle lo que no puede hacer, prescribirle medicamentos, porque como tú no tienes conciencia de lo que haces, no sabes qué es lo que te está pasando y no sabes qué es lo que más te conviene. Eso lo sé yo, ¿no? Todo si me respalda un título profesional. Sí. El efecto de realidad de los discursos. El efecto de realidad del discurso de la falta de conciencia, ¿no? Es, bueno, en primer lugar, que me permite construir al otro como un sujeto, como una persona que no se da cuenta de lo que le pasa. Y por lo tanto, me permite a mí justificar la toma de acciones y medidas para mejorar el comportamiento del otro. ¿Ya? Si tú no tienes conciencia de lo que haces, no sabes lo que te está pasando y tampoco sabes qué es lo que se necesita para tu recuperación. Eso justifica que yo te prescriba, que te dé medicamentos y tú tienes la obligación de tomártelos, ¿no? Yo tengo el derecho de prescribirte estas indicaciones médicas, estos medicamentos, porque la ciencia me avala, el conocimiento científico me avala. Por lo tanto, yo sé más que tú, yo tengo más poder que tú. Y además que tú perdiste todo poder, porque si no tienes conciencia de lo que haces, lo único que te queda es aceptar lo que yo te estoy indicando. Lo que te estoy diciendo es uno de los más evidentes ejemplos del autoritarismo de la ciencia, ¿no? Del autoritarismo de los profesionales que, avalados por el conocimiento científico, les da el derecho y el poder de decirles a otras personas qué es lo que deben hacer. Es fuerte lo que estoy diciendo, es tremendamente controversial, pero es un tema que hay que poner en la mesa y discutir y pensar. Exacto, y justamente igual de una de las preguntas como que más les hemos hecho a justamente, ¿no? Las entrevistas que hemos tenido es igual acerca de si existe o no la salud mental. Igual esa es como una pregunta que me gustaría que me respondiera. Correcto, esta es nuevamente una pregunta epistemológica muy parecida a la primera pregunta que me hiciste, ¿no? Me estás preguntando por la realidad de un fenómeno. Desde el construccionismo social la respuesta es muy clara. La salud mental es un discurso que se ha construido a partir de la articulación de otros discursos, ¿no? Como los discursos biomédicos, ¿sí? Y a los cuales eventualmente se han ido articulando los discursos psicológicos, fundamentalmente desde las psicologías positivistas, ¿no? Cognitivo-conductales, conductistas, eventualmente por ahí ha logrado también instalar los discursos psicoanalíticos, ¿no? Con sus construcciones acerca de la salud, la enfermedad, etcétera, etcétera. Desde el construccionismo social, lo que interesa son cuáles son los efectos de realidad de los distintos discursos sobre la salud mental. ¿Cuál es el efecto, por ejemplo, de diagnosticar o catalogar a una persona como enferma mental? Automáticamente surge el discurso de la falta de conciencia. Si tú tienes una enfermedad mental, si tienes una patología mental, una psicosis, capacidad de conexión con la realidad, eso
inhabilita a la persona para participar de su proceso de recuperación. Y voy a relacionar lo que te estoy planteando a propósito de tu pregunta con un enfoque, con una propuesta muy interesante de la psicoterapia postmoderna. La psicoterapia postmoderna, como te podrás imaginar, es muy crítica de la psicoterapia positivista, ¿ya? La psicoterapia positivista asume una práctica que es la de, en primer término, realizar un diagnóstico, ¿no? Tomar unas 2 o 3 sesiones para llegar a elaborar un diagnóstico. Y luego el proceso terapéutico va desarrollándose en torno a este diagnóstico. Los terapeutas postmodernos critican mucho esta práctica porque la consideran una práctica de autoritarismo en psicología y en psicoterapia, ¿no? Y ellos proponen, más que trabajar con una hipótesis única y velada, no vista por el paciente, proponen trabajar con hipótesis emergentes y co-construidas con los pacientes, ¿no? Es decir, hay un artículo muy interesante de Kenneth Jergen que se llama la co-construcción del problema o motivo de consulta, ¿no? Entonces, Kenneth Jergen y una de sus colaboradores, ¿no?, escribieron ese artículo donde ellos plantean que el motivo de consulta, al entenderse como el producto de la construcción social, debe abrirse a la participación del paciente. Es decir, el motivo de consulta y posteriormente la construcción de la hipótesis de trabajo deben ser desarrolladas con la participación del o los pacientes, que también se prefiere denominar clientes, porque bueno, la palabra paciente también tiene connotaciones de construcción de un sujeto más bien activo, que recibe prescripciones médicas, ¿no? Entonces, la hipótesis se va construyendo, la hipótesis de trabajo, motivo de consulta, se va construyendo con el paciente y después de algunas sesiones se revisa y se ve la posibilidad de ir modificando ese motivo de consulta o hipótesis hasta que ya finalmente la persona va articulando discursos de sí mismos más positivos, y eso eventualmente también tiene efectos de realidad, y que es el hecho de, bueno, irse sintiendo mejor, ¿no? Uh-huh. Y también de la mano sería como igual otra pregunta de ¿cuál es su opinión respecto a esta parte de que, bueno, muchos de los psicólogos mencionan, ¿no? O en apariencia se cree que, y ellos también como que hacen como esa posesión, ¿no? De que nosotros los psicólogos, ¿no?, tenemos salud mental, ¿no? Entonces, realmente la pregunta y la cuestión sería como de si los psicólogos tenemos salud mental, ¿no? Porque pues muchas veces es como todos tenemos problemas, ¿no? Todos, se supone que nosotros podemos como dirigir al otro, orientarlo, porque tenemos un poco más de conocimiento, ¿no? Como lo mencionaba ahorita, ¿no? Esta parte de autoridad, ¿no? De conocimiento respecto al individuo, ¿no? Que va a consulta o a terapia. Entonces, sería que porque si realmente nadie, ¿no?, tiene salud mental como tal, ¿no?, como lo dice, ¿no?, en la Organización Mundial de la Salud, porque nosotros los psicólogos decimos sí tener esta salud mental desde su punto de vista. Sí, muy buena pregunta. Vuelvo a lo que te estaba comentando previamente con respecto a que desde el construccionismo social la salud mental se entiende como un discurso, como relatos, como narraciones articuladas en torno a los modelos biomédicos fundamentalmente, ¿ya? Desde el construccionismo social se entiende entonces, más que una concepción de salud, se entiende la consideración de los discursos que me permiten a mí posicionarme como un legítimo profesional frente a otra persona
que requiere de mis servicios. ¿Ya? Luego, desde ese posicionamiento inicial del profesional, cómo me relaciono con el otro que viene a solicitar mis servicios, de modo tal de establecer una relación simétrica, ¿no? Y no una relación asimétrica de alguien que sabe más, que tiene más conocimiento y que por lo tanto tiene más poder, que prescribe indicaciones y definiciones con respecto al otro, ¿no? Una de las estrategias fundamentales para establecer una relación simétrica en la cual ambos tengamos las mismas posibilidades de ejercicio del poder es reconocer al otro como un experto en su propia vida. Yo soy experta en psicoterapia. Puedo ser experta en psicoterapia construccionista, postmoderna, experta en terapia psicoanalítica, da lo mismo. Pero el otro es experto en su vida. Cuando yo reconozco al otro como un experto en su vida, puedo posicionarme con respecto al otro de igual a igual. ¿Ya? Cuando yo comienzo a ver al otro como alguien que carece de conocimiento, como alguien que necesita ayuda, comienzo a asumir una posición de superioridad con respecto al otro, ¿no? Y por lo tanto a ejercer el poder de manera autoritaria, ¿no? Ese sería un ejemplo de pérdida de salud mental en el terapeuta desde el construccionismo social, para ponerlo en los términos del lenguaje en el cual tú me planteas la pregunta, ¿sí? Entonces pasa por una práctica de reflexión permanente acerca de cómo, como terapeutas, estamos ejerciendo el poder en la relación con nuestros clientes, pacientes, como los llamemos. ¿Sí? Sí. Y también... Cuando yo pierdo esa capacidad reflexiva, pierdo mi salud mental. Exacto. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Sí, ¿verdad? Sí. Y igualmente sería como justamente de esta parte de los instrumentos, ¿no? O baterías que luego se tienen, ¿no? Para evaluar, ¿no? O establecer algún perfil, ¿no? Psicológico, ¿no? Como el MMPI, por decir alguno, ¿no? ¿Usted cuál es su opinión? O sea, ¿deberíamos de utilizar ese tipo de instrumentos y digamos, ¿no? Que sea como la única vía por la tal para poder realizar este perfil, o deberíamos de tener nosotros los psicólogos otro tipo de instrumentos o de dinámicas para poder realizar una evaluación a una persona? Sí, Diana, mira, muy interesante nuevamente tu pregunta, están muy interesantes todas tus preguntas. Con respecto a la psicometría, desde el construccionismo social siempre estamos considerando el contexto social, es decir, cuáles son las implicancias para las personas del empleo de estos test y de sus resultados. Por ejemplo, en Chile, en los establecimientos educacionales existe lo que se denominan programas de integración, que permite integrar en la educación formal y tradicional a niños con diferencias a nivel cognitivo, a nivel físico, incluso a nivel psicológico. ¿Ya? Para lo cual el Estado subvenciona con algún monto de dinero mensual a la escuela por cada uno de esos niños integrados, ¿no? Por lo tanto, a las escuelas les conviene tener la mayor cantidad posible de estos niños integrados porque es dinero que reciben. Por lo tanto, hay establecimientos educacionales, y lo que voy a decir es complejo, pero lamentablemente ocurre, que ejerzan cierta presión para que los resultados de los test aparezcan un poquitín más alterados de lo que realmente podrían ocurrir sin esa presión. Esto me lo han conversado colegas que trabajan en contextos educacionales,
bueno, o sea, hace algunos años atrás surgió un escándalo muy grande con este tema porque un establecimiento educacional incurrió en muchos actos ilegales, ¿no?, para mantener esta subvención, etcétera, etcétera. Es decir, hay un contexto social en el cual aparecen ciertos intereses claramente definidos sobre los resultados de estas evaluaciones psicológicas. Punto 1. Punto 2. La evaluación psicométrica no es infalible, tiene un margen de error. Y este margen de error fue tan evidente que cuando años atrás, para estudiar, por ejemplo, para estudiar psicología, tú tenías que pasar por una batería de pruebas y si aparecías entre los rangos normales, podías estudiar psicología y si no, no. Bueno, estoy hablando de cuando estudié psicología. Pero cuando empecé a estudiar psicología tuve que pasar por esa batería de pruebas psicológicas. Y resulta que el primer año, te voy a poner un caso casuística, pero lo que te estoy diciendo se generaliza a muchas otras escuelas psicológicas. El primer año de mi carrera, una compañera lamentablemente hizo un brote esquizofrénico. Bueno, tuvo que retirarse, medicamentación, bla, bla. El segundo año, el tercer año, una compañera se suicidó porque estaba con un trastorno de depresión mayor, en tratamiento hacía muchos años, ningún tratamiento había tenido efecto, se suicidó. Entonces yo dije, bueno, ¿qué está pasando? A todos nos aplicaron baterías de prueba y ya tenemos 2 casos de trastornos psicológicos graves, ¿cómo es posible? Bueno, creo que estaba como en cuarto año o quinto año de la carrera cuando me enteré que las universidades en Chile habían decidido retirar la famosa evaluación psicológica para ingresar a la carrera, porque era frecuente que en las carreras de psicología aparecieran personas con trastornos psicológicos importantes. O sea, no sirvieron los test psicológicos para, entre comillas, filtrar o discriminar entre salud y enfermedad, para tratar de tener psicólogos lo más sanos posible desde la mirada de salud mental. Y tercer ejemplo que te voy a dar, que ya vuelvo a la casuística, y es mi caso personal. Yo el primer año que quise estudiar psicología, rendí los requisitos académicos, estaba bien con los requisitos académicos, pero en la prueba de materia psicológica salí rechazada. Cuando pedí una explicación de los motivos, me dijeron es que en la batería aplicada tú no cumples con el perfil para estudiar psicología. Bueno, me desmoroné, me decaí, algunas personas me apoyaron y lo volví a intentar. Y el año siguiente que lo volví a intentar, en otra universidad, evidentemente, pasé las pruebas académicas y pasé la batería psicológica sin problemas. Me titulé como psicóloga, trabajo, clase, docencia, investigación cuando puedo, etc. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene la aplicación de estas pruebas psicológicas en las personas? Es muy variada y eso hay que tenerlo presente siempre. Cada vez que vayamos a aplicar una prueba psicológica, ¿cuál es el impacto de los resultados de esta evaluación en la vida de las personas, ¿no? Y hablemos de la estigmatización social de una persona, de un niño en un establecimiento educacional cuando aparece con rangos bajo los normales, ¿no? Es decir, hay una serie de efectos que no pueden desconsiderarse, ¿no? Ahora, evidentemente hay políticas sociales que para dar apoyo a algunas personas que no lo tendrían de otro modo, se requiere de esta evaluación psicológica, ¿no? Por lo tanto, en el fondo hay que hacer cambios a nivel de las políticas públicas en salud y en educación para concebir las dificultades psicológicas como dificultades psicosociales y no solamente como dificultades a nivel individual, ¿no? Y desde ahí ir promoviendo otras formas de discriminación y de identificación de aspectos en los cuales las personas requieran ser apoyadas, pero para eso estamos hablando de años luz, ¿no? O sea, estamos hablando de cambios prácticamente a nivel cultural, cambios a nivel de los macro discursos que permiten
debate igual con otro colega, igual le preguntaba en su caso acerca de los crímenes, ¿no? O sea, porque se tiende, ¿no? En psicología y en algunas otras disciplinas a individualizar el crimen, ¿no? Como tal de la persona, ¿no? Sino que es todo un contexto, ¿no? Social, igual de gubernamental, ¿no? En dónde se desarrolló, ¿no? Igual las facilidades, ¿no? Que tuvo esta persona, ¿no? Para cometer el delito. Y pues es todo como, igual también él me decía, ¿no? O sea, va a tardar esto porque no nada más es un individuo, ¿no? Sino es todos los demás individuos, ¿no? A nivel país, a nivel sociedad, que se necesita como esa colaboración para que puedan existir grandes cambios. Sí, exactamente. Sí, y mira qué interesante el tema que tú planteas, el tema del crimen, ¿no? Y de la construcción del sujeto criminal. ¿Quién define como criminal al otro o como terrorista? Son las estructuras de poder, las estructuras de Estado. Cuando una persona realiza acciones que van en contra de los intereses de las estructuras de poder o de un Estado particular, ese sujeto inmediatamente va a ser catalogado como criminal o diagnosticado como psicópata o construido de un modo que permita justificar acciones en su contra, ¿ya? Pero resulta que si este sujeto está realizando acciones socialmente consideradas como negativas en contra de la sociedad, porque este sujeto no ha encontrado salidas para su situación de injusticia social, por ejemplo, porque ha sido maltratado, porque ha sido torturado, porque ha sido injustamente castigado por leyes, ¿no? El sujeto no está en una posición de poder para definir al Estado como un Estado agresor, ¿no? Es al revés, es el Estado quien está en una posición de poder para construir a este sujeto como delincuente o como terrorista, ¿no? Lo que no significa que todas las personas que cometen actos delictivos lo hacen porque la sociedad no les dejó alternativa, ¿no? Lo que estoy diciendo, ¿ya? Sí, exactamente. Y también esta parte de, igual otra doctora nos comentaba que ella igual se encargaba de este tipo, ¿no? De línea de los delitos, ¿no? Y de la parte judicial. Entonces le preguntaban igual que en qué caso, ¿no? Porque muchas veces se dice, ¿no? Como es que estaba drogado, ¿no? Y por eso cometió el asesinato, ¿no? O es que estaba borracho, ¿no? Y pues hizo tal, ¿no? O igual, ¿no? Pues es que tenía a lo mejor algún diagnóstico clínico y pues por eso, ¿no? Entonces ella nos comentaba que dice, para mí desde lo que he estudiado y demás, si el sujeto, ¿no? Puede relatar todo, ¿no? Lo que pasó, todo tal cual, ¿no? Por qué lo hizo y demás. Dice, para mí ese sujeto, ¿no? Tiene este criterio de realidad y por lo tanto sí tuvo conciencia, ¿no? De lo que estaba haciendo. Conciencia de lo que hizo. Exactamente. Por lo tanto, exactamente. Porque igual, por ejemplo, aquí en México sucedió apenas el año pasado. Creo que fue a principios de año que igual un sujeto, ¿no? Asesinó a su esposa, pero no nada más eso, ¿no? Sino que también pues literal la despedazó, ¿no? Le quitó toda la piel y demás, ¿no? O sea, terrible el asunto. Y pues igual decían, ¿no? Cuando se filtró igual un video de cuando llegaron la policía y decían, no, es que pues estaba como drogado, ¿no? Como borracho, pero igual le preguntan cuál es su nombre, ¿no? De la esposa, con quién estaba, hasta dice, no, pues estaba con mi hijo, ¿no? Que no era hijo de la chica, sino que era con otra esposa. Y o sea, lo relata así tal cual, no, pues es que sí me hizo enojar y todo. Entonces dices, pues es que entonces sí tenía, ¿no? Conciencia de lo que estaba haciendo, ¿no? A lo mejor hasta fue premeditado en su mayor de los casos, porque pues tuvo mucho tiempo, ¿no? Para destrozar todo el cuerpo de la mujer. Entonces dices, pues sí puede ser juzgado, ¿no? Sin embargo, luego, pues es que se encontró tanto de cantidad de alcohol o tanto de... Y pues hay ya... otro argumento ahí. Sí, hay otro argumento que usan los abogados para construir a este tipo de sujetos como sujetos juzgables, ¿no? Y es el argumento de que el sujeto, cuando consumió el alcohol o cuando consumió la droga, él decidió hacerlo, nadie decidió por él. Por lo tanto, debe hacerse
consecuencias de su comportamiento, ¿no? La decisión por el consumo es un argumento que permite construir a una persona como, en primer lugar, con conciencia de lo que hace y no tanto como juzgable. Exactamente. Y ya casi para finalizar, igual desde su punto de vista, ¿cuáles serían como las reflexiones futuras, ¿no? Hace rato pues igual me comentaba, ¿no? Que estábamos como años luz, ¿no? De considerar todo el contexto real, ¿no? Del sujeto. Y otra, a lo mejor otra reflexión que a usted le gustaría compartirnos acerca de la psicología. Yo pienso que a futuro la psicología se va a ir orientando cada vez más hacia una concepción psicosocial del sujeto y no tan individual, ¿ya? Y que en esta concepción de un sujeto como de un sujeto psicosocial, más que individual, la concepción de lo social es mucho más compleja que solamente la concepción de la familia. Un sujeto psicosocial debe considerarse como una construcción discursiva entre distintas formas discursivas para ir construyendo su identidad a lo largo de su vida. Por lo tanto, el sujeto que hoy en día tengo aquí enfrente mío como paciente, como cliente, como lo que sea, es el resultado de una serie de procesos sociales, históricos y culturales, y no solamente una entidad individual como así por la postura tradicional de la psicología. Eso por un lado. Por otro lado, este sujeto de la psicología también debe ser considerado como un sujeto activo y no como un mero receptor pasivo de los discursos psicológicos o biomédicos. ¿En qué sentido activo? En el sentido que cualquier sujeto humano, independientemente del diagnóstico, del estigma o de la categorización que traiga puesto encima, es un sujeto con la capacidad para decidir acerca de lo que le conviene, acerca de lo que le ocurre y de cuáles son las mejores estrategias para superar sus dificultades, ¿no? Por lo tanto, toda forma de tratamiento psicológico o incluso biomédico debe considerar la participación activa del sujeto, de las personas, de la familia. Y la participación activa supone no solamente opinar, sino también hacerse responsable por las decisiones tomadas durante todo el proceso de tratamiento. Eso, Diana. Bueno, claro, y se subentiende que estas decisiones también resultan de procesos de construcción entre el cliente y el profesional desde su experticia profesional y las personas, los sujetos, desde su experticia en su propia vida. Y desde ahí entonces se va construyendo el motivo de consulta y el mejor modo para ir recuperando. Eso, Diana. Muy bien. Y ya finalmente, igual para ir haciendo como el cierre, ¿qué reflexión ha dejado esta situación, ¿no? de la pandemia del COVID a nosotros como psicólogos? Bueno, yo como profesora, yo soy profesora de psicología, no hago terapia, no hago psicoterapia. Yo soy profesora de psicología social, de psicología comunitaria, por eso mi mirada es fuertemente psicosocial y construccionista social. Es que por muchos años creímos que la psicoterapia solamente, o el trabajo psicológico con personas en general, se podía hacer en presencia de los. Este año a mí me ha hecho cuestionar muchísimo esa creencia, cambiarla, ¿no? Transformarla por la percepción que tengo en este momento es que cuando los grupos y personas
tienen una importante necesidad de apoyo, acompañamiento y contención psicológica, los medios virtuales la proveen. Es decir, hoy en día los medios virtuales se han transformado en un medio que a los profesionales de la área psicológica nos permite seguir apoyando, acompañando a las personas y facilitando procesos psicosociales. Eso con respecto a la pandemia. Uh-huh. Sí, y muy interesante porque, como dicen, ¿no? En algún momento algunos sí se aventaron, ¿no? Como esa parte de dar psicoterapia en línea o inclusive, ¿no? Por llamada. Y se les criticaba, ¿no? Y era como de, no, ¿cómo es posible, no? Se sesga, ¿no? Porque no están en el contexto, ¿no? De, como justo, ¿no? Terapeuta-cliente, ¿no? Se pueden llegar a otro tipo de que a lo mejor no se exprese como tal el individuo porque pues está en casa, ¿no? A lo mejor no tiene mucha privacidad. Sin embargo, creo que esta situación de la pandemia pues nos ha ayudado a reflexionar en este punto, porque pues sí, igual hay maestros que tengo que igual sí están dando asesoría, ¿no? Y terapia psicológica en línea y ayuda mucho a los pacientes, ¿no? Porque pues justamente en esta situación de que ahora sí que nos encerraron a todos, ¿no? No pueden salir, ¿no? No pueden estar ni siquiera yendo a una cafetería quizá, ¿no? Para poder como platicar con el amigo y demás, pues es aquí cuando se necesita, ¿no? Y tenemos que intervenir para que pues relajar, ¿no? También como todas las inquietudes, ¿no? Que se tienen. Entonces, y igual yo también lo creo que esto nos ha dado como, miren, también se puede utilizar este tipo de medios y no solamente para las personas que vivan en otro estado, ¿no? O en otro país, sino también con las mismas personas, ¿no? Inclusive igual por las distancias, ¿no? Luego yo siento que también luego hay pacientes que pues dejan de ir a la terapia, ¿no? Porque pues se les complica como el traslado, ¿no? Luego es que está muy lejos y ya no tengo tiempo de hacer otras cosas. Entonces el estar en casa como que también se tiene este fácil acceso y que, bueno, siento yo que igual desde mi punto de vista como que no todo es como color gris ni color negro en esta situación de la pandemia. Creo que nos ha ayudado tanto a los psicólogos como a otras profesiones o en lo personal como a ser más creativos y que a veces no se puede tener esta creatividad si no nos ponen en esta situación de externa, ¿no? Exactamente, justamente. Sí, eso me parece una muy interesante reflexión. Igual no sé si nos quiere hacer un comentario final ya para hacer el cierre completo de esta entrevista tan interesante. Sí, yo creo que la última respuesta sería ya mi comentario final, Diana, porque ya tengo que empezar a despedirme. Te agradezco mucho tus preguntas, las felicito por esta interesante iniciativa y ojalá pudieras compartirme algún link para acceder a las entrevistas y poder verlas. Conocer también el pensamiento de los... ¿Ya? Sí, pues muchísimas gracias, le agradezco su tiempo y